Bueno, pues la verdad que es un privilegio el poder compartir la palabra, pero también una gran responsabilidad. Como siempre solemos decir, en esta mañana el título que le he dado a la predicación, todo lo habéis visto ya en el grupo de la iglesia, y el título es ¿bueno es para mí ser afligido? Es una pregunta. ¿Bueno es para mí ser afligido? A mí me gustaría que ahora te hicieras tú esa pregunta y que la contestaras ahí donde tú estás, que te la contestaras para ti mismo, antes de empezar la predicación. Que te contestara, que te hicieras las preguntas y que tú te contestaras. ¿Bueno es para mí ser afligido? Vamos a tener una oración y vamos a poner la predicación de la palabra en las manos del Señor. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, en este tu día, poder estar reunidos como pueblo tuyo, Señor, sabiendo de que tu presencia está ya en medio de nosotros, Padre. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad, pero también es una responsabilidad el compartir tu palabra delante tuya, Padre, porque tú la vas a escuchar, al igual que mis hermanos. Y, Señor, te pido que tu Santo Espíritu me ayude, me guíe, que aparte de mí cualquier cosa que no sea conforme a tu palabra. Y, Señor, que en esta mañana tú nos hables a cada uno, conforme a la necesidad que tenemos. Y tú, Señor, nos dé esa agua viva que necesitamos cada día para andar en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, como introducción a la predicación y antes de ir al texto, que espero que lo hayáis leído en esta semana, en estos días, muy cortitos, son 3 versículos. Hay una frase de un escritor que cuando la leí va muy bien con esta predicación o con el tema de la predicación. Y el escritor se llama Herman Melville y en una de sus novelas este hombre dijo la siguiente frase, o escribió la siguiente frase: hasta que no sepamos o hasta que no aprendamos que un sufrimiento supera a 10.000 deleites o alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Y hermanos, en cierto modo es así. Hasta que nosotros, hablando los creyentes, no lleguemos a entender que un sufrimiento, un dolor, tiene mucho más valor que 10.000 deleites o alegrías, no nos convertiremos en lo que el Señor quiere que seamos o en lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Y es que la mayoría de los cristianos no entienden el propósito de las aflicciones en su vida. Y en cierto modo es normal porque nuestra motivación primaria es evitar el dolor. Piensa en algún momento de tu vida en lo que tú has sido más feliz. Tal vez haya sido el día que te casaste, el día de tu boda o la noche de tu boda. Piensa, hermano, en qué te hizo crecer en carácter ese día. O tal vez el día que tuviste tu hijo
o tus hijos? Ese día de gozo, de alegría, ¿eh? ¿En qué te hizo crecer? ¿En carácter o en sabiduría? No lo creo. Ahora, aunque el día de tu boda no afectó tu carácter, seguro que las dificultades en tu matrimonio desde ese día te han hecho crecer enormemente. Y yo estoy seguro que en el momento que tu hijo nació, ese gozo o esa alegría tampoco cambió tu carácter, pero las dificultades que ese hijo o tus hijos te han traído, comenzando por el cambio de pañales cuando es pequeño, a las 2 o a las 4 de la mañana, y Miguel Ángel y Ana lo tienen muy presente, seguro que comenzaron a formar en ti paciencia y amor incondicional. Hermanos, las alegrías y los gozos son muy temporales, muy temporales. Te pueden hacer soñar, pero lo que no hacen es llevarte a meditar sobre el propósito y el significado de la vida. Ni tampoco te va a llevar a crecer en sabiduría. No, porque para eso tú necesitas el dolor, el sufrimiento, las aflicciones, la pérdida y las decepciones. Y yo también, hermanos. Y esa es la razón por la que Santiago, cuando escribe esta carta, en el capítulo 1 y el versículo 2, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En estos versículos hay, al menos yo veo, 3 grandes enseñanzas. En primer lugar, hay una actitud que Santiago considera que nosotros debiéramos tener ante las dificultades de la vida, versículo 2. En segundo lugar, hay una razón por la cual él entiende que tú y yo debiéramos tener esa actitud, versículo 3. Y en tercer lugar, hay un propósito final que explica por qué las dificultades permanecen en tu vida y por qué tú debieras permanecer en la actitud inicial que Santiago nos enseña y que él describe en el versículo 4. Vamos a tratar de desarrollar estos 3 versículos con la ayuda del Señor. En el versículo primero, en el versículo 1, Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Oye lo que Santiago no está diciendo. Santiago no está diciendo que tú debes anhelar entrar en dificultad. Él no está diciendo eso. Ni Santiago está diciendo que anhelando las dificultades es como tú cultivas el gozo. Además, tampoco está diciendo que nosotros debiéramos estar saltando ni cantando cuando vemos llegar las dificultades o las aflicciones a nuestra vida. No, hermanos, porque Cristo no llegó a la cruz saltando ni cantando. Cristo llegó a la cruz sufriendo gotas de sangre, derramando gotas de sangre, y llegó hasta en la cruz a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Santiago nos dice: tengan por sumo gozo, él no está haciendo alusión a una emoción o una alegría.
él está haciendo mención a una forma de pensar, a una actitud mental, como lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 2, con relación a Cristo, que nos dice: haya en vosotros la misma actitud mental o la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Es a eso a lo que Santiago se está refiriendo. Esa es una forma de pensar con relación a las dificultades. El gozo al que Santiago se refiere no es nada emocional, es un gozo racional. Es un gozo que resulta de ver la vida completa a través del lente de la providencia de Dios. Y es una vida que debe ser vivida bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Lo que Santiago nos está diciendo no es algo hipotético, es algo que está descrito en muchas personas de la Biblia. Y hoy, con lo que puso nuestro hermano Eloy en el WhatsApp de la iglesia, que venía diciendo de que hay unos hijos de un pastor, creo que en Lagos, creo que ponían a Eloy, que lo han detenido por predicar la palabra. Es una demostración, pero yo quisiera compartir en lo que podemos ver a modo de ejemplo en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos se nos describe que los apóstoles, Pedro, Juan y otros, empezaron a compartir la palabra. Y se nos describe que un poco después comenzaron a ser perseguidos. Y en el versículo 5 se nos dice que fueron apresados varios de ellos. Y Gamaliel le dijo al concilio: tengan cuidado con lo que van a hacer con estas personas, porque ya una vez vino una persona hablando cosas similares a ellos y después no ocurrió nada. Pero por si acaso estas personas vienen hablando algo de parte de Dios, tengan cuidado. Y entonces el concilio se reunió y decidieron: los vamos a soltar, los vamos a liberar, pero antes los vamos a azotar. Y en el capítulo 5, el versículo 40 del libro de los Hechos, se nos dice que fueron azotados y liberados. Imagínate qué son los azotes o los latigazos en este tiempo. Eran 39 latigazos hechos por personas que estaban acostumbrados a eso. Y hay dos formas de reaccionar ante una experiencia así o una experiencia similar. Hay una que es de drama y de trauma. Imagínate, es duro que tú comiences a predicar la palabra, tú tienes el deseo de que las personas sean salvas, de que no vayan al infierno, y fíjate cómo te tratan. Te cogen y te dan de latigazo. Tú dirías: pues, déjalo, que se pierdan. Esa es una forma de actuar. Pero hay otra, y es una forma de aceptación y agradecimiento al reconocer que la cárcel y los latigazos estuvieron siempre en las manos del Dios que gobierna desde los cielos. Y eso es lo que tú ves en el próximo versículo, de hecho, en 5:41. Fijar lo que dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, escucha ahora, gozosos o regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Habían recibido 39 latigazos. Nada de drama, nada de trauma, solo gozo, gozosos, regocijándose de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Estas personas entendieron algo
acerca de la vida que nuestra generación no ha comprendido, pero que ni siquiera quieren comprender, y es que la vida entera, nuestra vida completa, es una especie de prueba, es una especie de test que estamos siendo probados con la intención de ser formados, que la causa de Cristo tiene un precio, que la fe cristiana frecuentemente nos va a llevar a experimentar el sufrimiento. Pero por otro lado, esta gente también entendió que no hay sufrimiento del que Cristo no sea meritorio, que no hay sacrificio del que Cristo no sea merecedor, que cualquier aflicción por la que yo tenga que atravesar en mi vida lo vale. La cruz de Cristo lo vale, la causa de Cristo lo vale, el cielo lo vale. Lo que este pasaje de Hechos 5 acaba de ilustrar es exactamente lo que Santiago estaba enseñando. Ténganlo por sumo gozo. Lo que el texto de Hechos 5 nos enseña es que mi reacción a la aflicción, a la adversidad, frecuentemente revela la condición de mi corazón y la perspectiva que yo tengo de la vida. Mi reacción a la adversidad revela dos cosas: la condición de mi corazón y la perspectiva o entendimiento que yo tengo de la vida. Escucha una cita de un teólogo, se llama Paul True, no sé si lo pronuncio bien, pero dice lo siguiente, y es como una perla, dice lo siguiente: tú no sufres simplemente la cosa que estás sufriendo, un cáncer, una enfermedad, una pérdida, cualquier tribulación que estemos pasando, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la manera que lo estás sufriendo. Te lo voy a repetir. Tú no sufres simplemente la cosa que estás sufriendo, un cáncer, cualquier situación, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la manera que lo estás sufriendo. Esto es lo que Santiago está tratando de enseñando cuando nos dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago no nos dice que las dificultades son un gozo en sí mismas. No, él no nos está diciendo eso. Él está diciendo que hay una forma de pensar acerca de las dificultades, que hay una forma de pensar acerca de las dificultades. Pero ahora viene una condición, y es si entendemos que las aflicciones forman parte del plan bondadoso de Dios para nuestras vidas. Hay una forma de pensar acerca de las dificultades, pero si entendemos que las aflicciones, que las tribulaciones forman parte del plan bondadoso de Dios para conmigo. Tal vez nos choque eso un poco, no parece natural, ¿verdad? Pero hermano, es que la vida cristiana es sobrenatural, no es natural. Pero vamos a verlo para ver si todos estamos de acuerdo. Diríamos todos que Dios está al control de todo el universo, por lo menos todos los que estamos aquí que seamos creyentes. ¿Diríamos que Dios está al control de todo el universo? ¿Lo diríamos? ¿Alguien no lo diría? Creo que lo diríamos todos, ¿verdad? ¿Y afirmaríamos que Dios es infinitamente bondadoso? También, creo que sí, ¿no? Pues entonces, si unimos esas dos cosas, si unimos que Dios es infinitamente bondadoso y que Dios lo controla todo,
tenemos que llegar a la conclusión que si Él controla las aflicciones, ellas tienen que ser parte del plan bondadoso de Dios para nuestras vidas. Y escucha cómo el salmista lo escribió en el Salmo 119, versículo 75. Dice: yo sé que conforme a tu fidelidad me has afligido. El salmista nos dice, yo creo, a lo mejor, o tal vez, no, él dice, yo sé, Señor, yo tengo la convicción que en tu fidelidad me has afligido, porque tú eres fiel conmigo. Y como tú eres fiel conmigo, y el propósito tuyo desde la eternidad pasada era el de crear la imagen de Cristo en mí, tú me afliges porque en la aflicción tú te propones seguir formando la imagen de Cristo en mí, pero de una mejor forma, de una forma más fina. Entonces, recuerda, hermano, la primera enseñanza que Santiago nos trae es la actitud mental, la disposición que yo debo tener frente a las aflicciones, que de una forma u de otra vamos a pasar. Y eso va a durar hasta que entremos en gloria. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. De este lado de la gloria no hay forma de evitar que yo pase por tribulación, por aflicción, por dolor, por pérdida, por desierto, como lo queramos llamar. Y fijaros lo que nos dice también Pablo en Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses y el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es como si el Señor, el día de nuestra conversión, nos dio una moneda con dos caras, una, creer en Cristo, y la otra cara, padecer por Cristo. Hermanos, y eso va a ser inevitable, como decía antes, hasta el día que estemos en su presencia. Pero fijaos que nos dice, no nos dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses, no es como una carga, fijaos lo que dice, es algo que el Señor nos ha concedido creer y padecer por Él. Dos bendiciones en una. Lo primero entonces es la actitud que yo debo tener ante las aflicciones o las tribulaciones que pasemos por la vida. Lo segundo que Santiago nos enseña es que hay una razón. Santiago no nos dice, tiene que tener esta actitud y se acabó. No, él dice, tiene que tener esta actitud, pero por esta razón. Y nos da que hay una razón para que tengamos esa actitud, que debe mover tu entendimiento a contar las dificultades como sumo gozo. Y está en el versículo 3 y principio del 4, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Las pruebas tienen por meta desarrollar nuestra paciencia. Entonces, la pregunta que nos deberíamos de hacer sería, ¿realmente la paciencia es tan importante para la vida cristiana? ¿Realmente la paciencia tiene tanto valor? Bueno, la impaciencia no es parte de la imagen de Cristo. La impaciencia caracteriza la imagen del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Nosotros somos impacientes por naturaleza. ¿Somos impacientes o no? Yo creo que sí. Todo nos gusta, si puede ser para ahora, mañana acabamos mucho, pero si puede ser para ahora, mejor.
Pero aún peor, la impaciencia forma parte de todas las caídas de los hijos de Dios. Fijaros ya en el Antiguo Testamento, Eva mordió el fruto. Ella no esperó a hablar con Adán, ni ellos esperaron a hablar con Dios y preguntarle, ha venido una serpiente y nos ha dicho esto. No, ellos querían lo que la serpiente les había dicho y no esperaron, sino que comieron la fruta. Dios le dice a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, y ya Sara ya avanzada en edad. Y pasó un tiempo, pero como Sara no tenía paciencia, fue donde Abraham y le dijo, mira, toma, Abraham, Señor, se habrá olvidado, yo ya estoy muy mayor, toma mi criada, toma este atajo. Tampoco tuvo paciencia para esperar. El rey Saúl tampoco tenía paciencia. Él iba a ir a la guerra y él pensaba de que al ir a la guerra para vencer tenía que ofrecer un sacrificio, pero él no esperó a Samuel, al profeta Samuel, que era el que podía ofrecer el sacrificio, y fue él el que ofreció el sacrificio con su impaciencia. Y le costó perder la guerra, le costó el reino en una sola decisión, hermanos. Si no tenemos paciencia y sabemos esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas de Dios a la manera de Dios, con los recursos de Dios, continuamente seremos un estorbo para Dios. Pero Dios no se deja estorbar. Dios no se deja estorbar, hermano. Jonás se convirtió en un estorbo para Dios. Y como Dios no se deja estorbar, le envió un pez grande, que normalmente decimos que es una ballena. Y cuando yo me convierto en un estorbo para Dios, el Señor sigue enviando ballenas a nuestras vidas. Mira, nuestro problema con la paciencia es que nosotros muchas veces oramos al Señor, le pedimos por algo, porque alguien se convierta, por un familiar nuestro, y cuando pasa una semana le estamos pidiendo explicaciones al Señor y decimos, el Señor no me ha contestado. Hermano, ya ha pasado a lo mejor una semana. Le estamos pidiendo explicaciones a un Dios que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Debemos entender la importancia de la paciencia en la vida cristiana. Por eso es lo que Santiago me está diciendo que la aflicción produce y que por esa razón yo tengo que considerar los sufrimientos y las aflicciones con sumo gozo. Además, la paciencia se cocina a fuego lento y ese fuego no es otro que las pruebas que llegan a tu vida. Mira cómo Pedro lo explica en 1 de Pedro, en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Les está diciendo, a ustedes les ha llegado una prueba, una aflicción. En concreto aquí estos hermanos era la persecución. Y están reaccionando como si fuera algo extraño. Ese fuego ha llegado para probarlos, para ver quién es quién. Y esa prueba es como un fuego. Dios está tratando de desarrollar tu paciencia y la mía. Porque la paciencia no solamente es importante en la vida cristiana, es crucial. Sin ella
tú no puedes caminar con Dios. Sin ella, tú no vas a encontrar la voluntad de Dios. Mi paciencia o impaciencia también tiene que ver con el amor. Ahora lo veremos. Y como dije, la paciencia es crucial en la vida cristiana. Escucha a Santiago, otra vez en el versículo 3, que dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia es más necesaria de lo que nos podemos imaginar. Mira, para comenzar, si tú no eres paciente, tú no puedes amar. O lo voy a decir de otra forma. Si no eres paciente, esa impaciencia es la evidencia de que no amas, porque el amor es paciente. Primera de Corintios 13, hace poco lo hemos visto en los jueves. El amor es paciente. Cuando testificamos a alguien tenemos que ser pacientes, como decía. A veces pasa el tiempo y la persona no ha respondido y nos impacientamos. Pero fíjate lo que nos dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 9, que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es paciente. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, ser imitadores de Dios. Pero hermano, yo no puedo ser imitador de Dios si no soy paciente. De hecho, escucha lo que Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Yo tengo que vestirme de todo eso si quiero imitar a Dios. ¿Te das cuenta cómo la paciencia es vital para caminar con Dios? En este sentido es lo que está apuntando Santiago, que esa es la razón por la que tú debes tener la actitud primera que él habló en estos versículos, porque tú no puedes caminar en obediencia sin paciencia. Y esta revelación no estaba solo en el Nuevo Testamento. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 37, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Notaste las palabras del salmista? Primero, confía en quién, en el Señor. Él, en segundo lugar, nos dice, no debemos hablar mucho porque en las muchas palabras el hombre peca. Y en tercer lugar, espera callado. Y cuando no solamente esté callado externamente, quédate callado internamente. Espera en Él con paciencia, porque el Señor es el Dios de la historia global y de la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, como hemos visto, primero tenemos la actitud que Santiago nos dice que debe de caracterizarnos frente a las dificultades de la vida. En segundo lugar, tenemos la razón por la cual tú y yo debiéramos ser pacientes. Y en tercer lugar, nos dice Santiago, y sigue desarrollando su idea de cultivar la paciencia, que ahora tiene un propósito final por el cual él entiende que tú y yo debiéramos esperar a ver el resultado. Versículo 4 nos dice, para que sean perfectos, dice también, y cabales viene a ser y completos, sin que os falte cosa alguna. La idea aquí es madurez cristiana, que puedan tener
madurez cristiana, que podamos tener madurez cristiana. Hermano, la madurez cristiana no es los años que yo llevo como creyente. Lo que ocurre, hermano, es que en las aflicciones Dios aprovecha para eliminar muchas de aquellas cosas en las que nosotros nos apoyamos y las que creemos que tenemos nuestra fuerza, como puede ser nuestros títulos, nuestra inteligencia, nuestra economía, etc. Y Dios destruye en la aflicción, destruye las fortalezas humanas y en la debilidad, cuando nos pone en esa debilidad, es cuando Él perfecciona su poder en nosotros. Así es como ocurre la madurez cristiana. No es el fruto solamente de las aflicciones, es el fruto de las aflicciones en una persona que espera pacientemente bajo la prueba, bajo presión, por un largo tiempo. Es como el diamante que se forman bajo la tierra, a gran profundidad, bajo gran presión y con mucho o con grande calor. Pero nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar de una forma o reaccionar de otra. Quizás esta ilustración que os voy a compartir nos pueda ayudar. No sé si algunos ya a lo mejor la habéis escuchado. Las ostras forman las perlas, todos lo sabemos. ¿Pero sabe cómo se forman las perlas? Yo creo que también, pero bueno, te lo voy a repetir. En la ostra le entra un trocito de arena y esa arena le causa una irritación a la ostra. Y ella, tratando de eliminar esa irritación, comienza a segregar algo que va cubriendo la arena. Y cuando termina de cubrir la arena, la irritación se para. ¿Y sabes lo que se formó? Una perla. Pues, hermano, si tú reaccionas adecuadamente a las pruebas, a las aflicciones, a tus irritaciones en esta vida, Dios formará perlas en tu vida de un valor incalculable. Pero yo necesito tener la perspectiva correcta para que esto suceda. Hermano, nadie llega a la madurez cristiana sin pruebas y sin aflicciones. Y lo podemos ver en todos los personajes, en todas las personas de la Biblia. Nadie llega a la madurez cristiana sin pruebas ni aflicciones. Podríamos nombrar muchos: José, David, Daniel. Nadie, cualquier persona de la Biblia, nadie llega a la madurez cristiana sin pasar por pruebas ni aflicciones. Hermano, a la luz de la palabra, la idea no es evitarte el dolor. La meta es usar el dolor para que cada vez te vayas pareciendo, para que cada vez te vayas pareciendo menos a ti y más a Cristo. Y eso no ocurre en los tiempos de placer o de deleite. Eso no va a ocurrir, hermano, cuando llegue el verano y te vayas 3 días a un hotel con todo incluido, está en la playa. No va a ocurrir en los tiempos de alegría o de placer. El sufrimiento en las manos de Dios es la mejor escuela de formación de nuestro carácter. El sufrimiento en las manos de Dios es la mejor escuela de formación de nuestro carácter. No una buena escuela, no una excelente escuela,
la mejor escuela de la formación de nuestro carácter es el sufrimiento en las manos de Dios, porque es en las manos de Dios que está. Santiago entonces nos estimula a tener por sumo gozo la aflicción. Y Pablo, fijaros que entendió exactamente igual y casi con las mismas palabras. Escucha Romanos 5, versículos 3 y 4. Nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pablo va un poco más allá. Santiago dice, yo me gozo en las aflicciones. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado y esperanza. Ahí está la madurez de Santiago. Ahí está el hombre completo que nos habla en estos versículos. Santiago, ¿oíste a Pablo? Las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia, el carácter probado. Lo mismo que Santiago. Hermano, cuando tú atraviesas la aflicción, la dificultad, escucha, sin apresurarnos, sin tomar decisiones emocionales como hemos visto en Eva, sin tomar atajos pecaminosos como Zara, y sin cuestionar la soberanía de Dios, cuando esa es la forma de esperar pacientemente, el fruto de eso es un hombre o una mujer maduro, completo o con carácter probado, para usar las palabras de Santiago y de Pablo. Lo que Pablo entendió, lo entendió Santiago y lo entendió Pedro. Escucha ahora a Pedro lo que nos dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1. La fe se prueba por fuego, para ver si es genuina. Y también porque el fuego elimina las impurezas que contaminan mi vida. Ahora considera esta ilustración. El mismo fuego que derrite la vela es el fuego que endurece el ladrillo. Considera que el fuego y el ladrillo es el corazón del hombre. El mismo fuego que en un hombre o en el corazón de un hombre o una mujer lo pone blando o lo ablanda y lo vuelve manso y humilde, es el mismo fuego o la misma prueba que en otro hombre o mujer lo endurece y lo vuelve resentido, aislado y apático. El salmista, con menos revelación que nosotros, entendía lo mismo que Pedro, lo mismo que Pablo y lo mismo que Santiago. Escucha lo que él escribe en el Salmo 119, 71. Y aquí contestamos la pregunta del principio. Bueno, es para mí ser afligido. Ya no tenemos la interrogación. El salmista conocía mucho menos, tenía mucho menos conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, pero él ya dijo, bueno, es para mí ser afligido. A nosotros no nos gusta eso, porque no nos gusta el dolor. Nuestro deseo, como comentaba al principio, nuestro deseo es evitar el dolor. Nosotros no tenemos paciencia, que es la razón por la que Santiago quiere que adoptemos esta actitud, porque somos muy impacientes. Pero hermano, si tú no tienes paciencia, tú no puedes caminar con Dios. No puedes caminar tampoco en su voluntad, porque Dios nunca anda deprisa. Santiago dice
que la meta de un cristiano maduro, que la meta es un cristiano maduro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es un cristiano maduro? ¿Cómo luce un cristiano maduro? ¿Cómo podemos distinguir a un cristiano maduro? Porque, hermanos, ¿somos cristianos maduros? ¿Nos podemos ver como un cristiano maduro? ¿Cómo te consideras tú? Esto lo podíamos contestar con diferentes palabras del Señor en su revelación. Tal vez en cartas de Pablo, en los evangelios, pero creo que es mejor que ya que estamos hablando, que el que nos está hablando es Santiago, que sea Santiago el que conteste estas preguntas de cómo luce, cómo es un cristiano maduro. Y lo que voy a decir se encuentra en la carta de Santiago. Un cristiano maduro posee una sabiduría que viene de lo alto. Santiago, capítulo 1, versículo 5 y 3, del 13 al 18. Un cristiano maduro es un cristiano con una fe firme en el Señor y no un hombre de doble ánimo. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Un cristiano maduro sabe hacer frente a sus tentaciones y cuando tropieza y cae no culpa a nadie de su pecado. Versículos 12 al 16 del capítulo 1. Un cristiano maduro es un cristiano que tiene una vida de obediencia, porque él no es solamente un oidor de la palabra, es un hacedor de la palabra, y eso está en el capítulo 1, versículos 19 al 27. Un cristiano maduro tiene un testimonio de obras que habla de que su fe es madura. Si no tiene obras, Santiago dice, tu fe está muerta, capítulo 2, del 14 al 24. Un cristiano maduro tiene control de su lengua. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la lengua, capítulo 3, del 1 al 12. Un cristiano maduro no es dominado por las pasiones de la carne, capítulo 4, del 1 al 3. Y un cristiano maduro entiende el señorío de Cristo. O eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o viceversa, capítulo 4, del 4 al 10. Así es como Santiago entiende que un cristiano maduro debiera hacer o actuar. Finalmente, voy a terminar, estoy ya terminando, y a modo de aplicación, de todo lo que hemos dicho, en primer lugar, si las tribulaciones, la aflicción, produce este carácter probado, maduro, completo, dependiendo si es Pablo o Santiago el que está hablando, ¿de qué forma es que eso ocurre? ¿Cómo es que ese carácter se forma en el Hijo de Dios? Bueno, las dificultades obligan, las tribulaciones, cuando estamos en tribulación, en dificultad, en aflicción, obliga al hombre, a la mujer, a reflexionar, a hacer introspección de nuestra vida, de nuestro caminar, y es en la dificultad que te lleva a la meditación, y en esa meditación, muchas veces tú descubres cómo has violado la ley de Dios, y tienes ahora la oportunidad de arrepentirte, cuando antes ni siquiera lo veías. En segundo lugar, las dificultades también producen muchas inseguridades interiores en ti y en mí. Y cuando estamos inseguros, comenzamos a preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de mi dificultad, en medio de mi aflicción? No sé si te habrá pasado alguna vez. Y entonces, como Dios dijo, cuando me busque de todo corazón, me encontraréis. Y cuando estamos en tribulación, cuando lo estamos pasando mal,
cuando parece que el mundo se nos cae encima, es cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y entonces, cuando encontramos a Dios en medio de la tribulación, ya nos decimos, ¿dónde estás, Señor? No lo decimos porque ya lo hemos encontrado. En tercer lugar, las crisis, las aflicciones nos recuerdan que esta vida es pasajera, que es transitoria y nos lleva a preguntarnos qué es realmente lo importante en la vida, qué es lo que verdaderamente importa. Job tuvo muchas preguntas. Él pasó por grandes dificultades y él quería incluso una entrevista con Dios, pedirle explicaciones de por qué lo que le estaba sucediendo. Pero al final Job no obtuvo nada. Ninguna de las respuestas, bueno, sí obtuvo, pero no obtuvo ninguna de las respuestas de la cual andaba buscando. Pero sí, él obtuvo algo mejor. Él conoció mejor a Dios. Y él aprendió que en la vida cristiana nosotros no vivimos de explicaciones, sino que vivimos de promesas. Hermano, ninguna explicación te va a sostener hasta el día final, ni te va a dar la esperanza, ni la estabilidad, ni la confianza, ni nada de lo que tú necesitas. Y en cuarto lugar, recuerda que la meta de las aflicciones, del dolor, del sufrimiento, es el desarrollo del carácter probado. No es la eliminación del sufrimiento, sino la transformación. No es eliminación, es transformación por medio del sufrimiento. Y hermanos, si hay alguien aquí que está pasando por una tribulación, por un momento de prueba, de aflicción, es bueno que nos podamos unir al hermano, porque a lo mejor cuando se está pasando por la tribulación las cosas no se ven con tanta claridad. Y es bueno que nos unamos a esa persona en su tribulación y que intentemos ayudarla, porque así, en definitiva, es el cuerpo de Cristo. Lloramos juntos, reímos juntos y caminamos juntos. Así que, hermanos, si conoces a alguien que está pasando por esa prueba en medio de un drama, únete a su drama y traten de darle la vuelta a la moneda. A esa moneda, ¿os acordáis del principio? Para poder decir como el salmista, alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque, hermanos, en la aflicción es cuando Dios está más cerca de ti y de mí. Amén, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el consuelo para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú tienes paciencia, Señor, para con tus hijos. Y, Padre, te pedimos que tú sigas formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, seamos más parecidos a ti. Que cada día, Señor, nuestras vidas reflejen de tu poder. Y, Señor, que entendamos que tú eres el que reina en nuestras vidas. Que tú cambiaste nuestras vidas, Señor. Y que estamos aquí para compartir tu palabra y para hacer testimonios de ti. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias, Señor, por
por lo que tú estás haciendo y gracias, Padre, porque sabemos de que tú tienes grandes cosas para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga en esta semana que comenzamos. Amén.